Hola a todos y todas. En la clase de hoy día vamos a revisar algunas reacciones que experimentan los alquenos y alquinos y que nosotros consideramos importantes en un curso de química orgánica. El primer tipo de reacción que experimentan los alquenos, llamados también alcenos, es un tipo de reacción llamado de adición electrofílica a doble enlace. Primero que nada, ¿qué es un electrófilo? Un electrófilo es una molécula que tiene afinidad por centros de carga negativa o por electrones. Por lo tanto, va a reaccionar con moléculas que puedan compartir sus electrones. En este caso, en el primer tipo de reacción de adición, les presento la adición de halógenos. El yodo diatómico, el bromo diatómico y el cloro diatómico dan todos este tipo de reacción con los dobles enlaces, o mejor dicho, con los carbonos que sustentan los dobles enlaces. Este tipo de reacción ocurre de manera tal de que uno de los carbonos que unía, o que estaba unido al otro carbono, mediante doble enlace, une un átomo de yodo y el otro átomo de carbono, que participaba en la formación del doble enlace, une el otro átomo de yodo. La reacción va a través de la formación de un intermediario donde uno de los átomos de carbono que reaccionan adquiere carga positiva. En química orgánica, este tipo de carbono con carga positiva se denominan ion carbonio o también carbocatión. Para entender bien la reacción, es necesario que ustedes consideren al yodo diatómico como un dipolo parcial. Eso significa que un yodo adquiere un delta de carga parcial negativa y el otro átomo de yodo adquiere un delta de carga parcial positiva. Esta molécula actúa como electrófilo. Precisamente este átomo de yodo, que tiene una carga parcial positiva, busca o trata de estabilizarse uniéndose a otros átomos que puedan compartir esos electrones. Entonces, en este caso, esta parte de la molécula de yodo, o mejor dicho, este átomo de yodo, el que adquiere una carga parcial positiva, reacciona con el carbono, que adquiere una carga parcial negativa. Y el otro yodo, átomo de yodo, interacciona con aquel carbono que genera el carbocatión o ion carbonio. En este tipo de reacción, no se olviden que estos dos carbonos tienen hibridación sp2. Por lo tanto, hay un orbital de tipo p en ambos átomos de carbono que por superposición de ellos forma un enlace tipo pi. Un enlace tipo pi. Y es la densidad electrónica del enlace tipo pi el que reacciona con el átomo de yodo que tiene carga parcial positiva. En este caso, este carbono, el que tiene dos hidrógenos, reacciona preferentemente con el yodo que adquiere carga positiva. ¿Por qué? Porque el carbono
que tiene más hidrógenos tiende a adquirir una carga negativa y deja al carbono que tiene menos hidrógenos con una carga parcial, con una carga positiva, formando este ion carbonio. La reacción ocurre de manera tal de que este yodo se une a este carbono y se forma este intermediario. Este intermediario ahora, que tiene un átomo de carbono con una carga positiva, se va a estabilizar reaccionando con el otro átomo de yodo, el que tenía carga o un delta de carga parcial negativa. En este caso, este yodo se adiciona con este otro átomo de carbono, de manera tal de que se forma el producto de la reacción. Los átomos de carbono unidos por dobles enlaces pueden dar esta reacción también con cloro diatómico o con bromo diatómico. Esta reacción se las puse porque se ha constituido en un buen método para determinar cuántos dobles enlaces tiene una molécula. En este caso yo les muestro aquí un ácido graso de cadena relativamente larga que tiene un doble enlace. Este doble enlace puede reaccionar con yodo y si ustedes calculan la estequiometría de reacción, pueden establecer cuántos dobles enlaces tenía la molécula original. Aquí tiene uno solo, pero podría tener más. Podría tener 2, 3 o más dobles enlaces. Entonces, este método o esta reacción nos sirve para poder determinar, repito, cuántos dobles enlaces tiene la molécula original. Otro tipo de reacción de adición electrofílica a doble enlace la experimentan los alquenos con hidrácidos, como el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido iohídrico. En estas moléculas, el cloro, como es más electronegativo que el hidrógeno, adquiere un delta de carga negativa y el hidrógeno un delta de carga positiva. Estas moléculas de ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido iohídrico, por lo menos en estado gaseoso, están unidas por enlace covalente. Entonces, cuando el doble enlace reacciona con ácido clorhídrico, por ejemplo, lo hace de manera tal de que un átomo de carbono se lleva el cloro y el otro átomo de carbono, que sustentaba el doble enlace, se lleva el hidrógeno. Dada la simetría que tiene esta molécula, el cloro y el hidrógeno se pueden unir a cualquiera de los átomos de carbono y el producto final va a ser el mismo. Por ejemplo, el cloro se puede unir acá, pero si el cloro se une acá, se genera como producto de reacción el mismo compuesto. Sin embargo, cuando la molécula es asimétrica, como en el propeno, no da lo mismo a qué carbono se une el halógeno, en este caso el bromo. La reacción ocurre de manera similar a la que les mostré con anterioridad. El ácido bromhídrico genera un dipolo, de manera tal de que el hidrógeno que adquiere un delta de carga positiva, se adiciona al carbono que posee más hidrógenos, o también el carbono menos sustituido. Y el bromo se adiciona al carbono que tiene menos hidrógenos, o también llamado el carbono más sustituido. Recuerden que mientras menos hidrógenos tiene un carbono, es porque está más sustituido. El producto principal de la reacción ocurre de manera tal como se las mencioné anteriormente.
Se pueden generar dos productos de reacción, el 2-bromopropano y el 1-bromopropano. Sin embargo, el producto mayoritario va a ser el 2-bromopropano porque el halógeno prefiere, en este caso el bromo, prefiere adicionarse al carbono que tiene menos hidrógenos. En el caso de la reacción con ácido yohídrico de este mismo compuesto, la cosa es un poco más extrema. Se genera como único producto de la reacción el 2-yodo-propano. Eso significa que este no se forma en la práctica. De nuevo, en este caso, el yodo se ha adicionado al carbono con menos hidrógenos o más sustituido. Y el hidrógeno se adiciona al carbono que tiene más hidrógenos o que está menos sustituido. Otro tipo de reacción que dan los alquenos es la hidratación. Esta reacción corresponde también a un tipo de reacción de adición electrofílica. Ustedes saben que el agua forma un dipolo y ustedes pueden, en buenas cuentas, separar la molécula de agua en hidrógeno y ion hidroxilo. Ahora, en este tipo de reacción se forma un alcohol. Eso significa que uno de los átomos de carbono que sustentaba o estaba unido por doble enlace se lleva el OH y el otro carbono se lleva el hidrógeno. La cuestión es quién se lleva el OH y quién se lleva el hidrógeno. De nuevo, el OH, que tiene una carga negativa o que tiene más electrones para compartir, se une al carbono que tiene menos hidrógenos, o sea, al carbono más sustituido. Y este producto va a ser el mayoritario, porque la otra posibilidad hubiera sido que este OH se hubiera unido al carbono terminal. El producto mayoritario es este. Y la reacción debe realizarse en medio ácido para generar ion hidrógeno. Ya les voy a explicar de que este tipo de reacción no es simplemente partir la molécula de agua y pegarle a un carbono el protón y al otro carbono el OH. La química orgánica no es tan simple a menudo. Pero, desde el punto de vista de predecir el producto de reacción, el hidrógeno del agua se va a adicionar al carbono del doble enlace que posee más hidrógenos. O sea, el menos sustituido. Y el OH del agua se adiciona al carbono del doble enlace que tiene menos hidrógenos, el más sustituido. Mientras menos hidrógenos tenga un carbono, más sustituido va a ser. Por el contrario, mientras más hidrógenos tenga un carbono, menos sustituido va a ser. Y en este caso el OH se uniría a el carbono que tiene menos hidrógenos. Esto, mis estimados alumnos, recibe el nombre de regla de Markovnikov porque fue descubierta por este químico ruso que entendió fue capaz de, después de estudiar la reacción, fue capaz de entender cómo procedía. Ahora, si ustedes estudian el detalle de la molecular de la reacción, y se los menciono para que se den cuenta de que no es simplemente una adición de un protón y un ion hidroxilo. ¿Se acuerdan que la reacción se realiza de adición de agua, se realiza en medio ácido, medio sulfúrico? ¿Por qué? Porque es necesario generar el ion hidrónio. El ion hidrónio es la molécula que realmente reacciona. Entonces, en una primera etapa de la reacción, este hidrógeno, que en realidad funciona como protón, se adiciona al carbono que tiene más hidrógenos.
o el que está menos sustituido. Entonces, en la primera etapa de la reacción, este hidrógeno que venía del ion hidronio y que se comporta como un protón, se va a adicionar a el carbono que tiene más hidrógenos, dejando a este otro carbono, con una carga positiva. Este otro carbono que tiene carga positiva y que recibe el nombre de ion carbonio o carbocatión, ahora va a unir a través de un par de electrones no enlazantes del agua el oxígeno. Por lo tanto, se forma un enlace entre el carbono y el oxígeno de esta molécula de agua remanente. Cuando se produce este tipo de reacción y formación de este tipo de enlace, el oxígeno queda con una carga positiva, por lo que debe estabilizarse. Y la mejor manera de estabilizarse es liberar un hidrógeno, cualquiera de estos dos, al medio, que en este caso va a ser tomado por la molécula de agua, para regenerar finalmente el ion hidronio. Recuerden que el ion hidronio es el catalizador de la reacción. Entonces, este ion hidronio se produce y el OH queda unido al carbono que tenía menos hidrógenos o más sustituido. Significa que la adición de agua a doble enlace sigue la regla de Markovnikov. Otro tipo de reacción que dan, que dan los dobles enlaces es con hidrógeno gaseoso. Si ustedes hacen reaccionar un alqueno como este, propeno, con hidrógeno en presencia de un catalizador, níquel, paladio o platino, se va a generar un alcano. ¿Por qué? Porque ambos átomos de hidrógeno que forman parte del gas hidrógeno se adicionan a un átomo de carbono y al otro átomo de carbono que originalmente sostenía el doble enlace. De manera tal de que en este tipo de reacción se forma un alcano. Cuando un alqueno se reduce, entonces se forma un alcano. Y de un hidrocarburo no saturado o insaturado se genera un hidrocarburo saturado. Otro tipo de reacción que también se ve en este curso con los alquenos es la reacción de ozonólisis, que tiene cierta importancia. El ozono, que está formado por 3 átomos de oxígeno, se puede adicionar a un doble enlace, se forma un intermediario que aquí no aparece, y si ustedes realizan la reacción de manera correcta, en presencia de clorometano como solvente, zinc como catalizador fundamentalmente, se va a producir la ruptura del doble enlace. Y la reacción procede como si, al partirse el doble enlace, cada uno de estos átomos de carbono uniesen un átomo de oxígeno. De manera tal que se forma una función orgánica que vamos a ver, todavía falta para ver este tipo de función orgánica, un aldehído y una cetona. Bueno, y además óxido de zinc. Por ahora no nos preocupemos de esto. En este otro caso, este alqueno, un alqueno cíclico, también experimenta reacción de ozonólisis, se parte el enlace y cada uno de los átomos de carbono que originalmente unía o estaba unido por doble enlace, ahora va a estar unido por oxígeno, de manera tal de que se forma un aldehído, perdón, una cetona y un aldehído. ¿Para qué sirve este tipo de reacción? Este tipo de reacción
sirve para identificar cuál era el precursor o cuál era la estructura del alqueno que originalmente por ozonólisis dio la ruptura. Entonces lo que ustedes hacen es identificar los productos y en base a la identificación de los productos pueden identificar el alqueno original y dónde estaban también los dobles enlaces. Para terminar esta clase, les voy a mostrar una reacción que experimentan los alquinos, que es la adición de hidrógeno a triple enlace. Cuando un alquino reacciona con hidrógeno, obviamente se va a reducir. En la primera reducción, un hidrógeno se une a un átomo de carbono y el otro al otro átomo de carbono de manera tal de que se genera un alqueno. Ahora, si ustedes vuelven a reducir el alqueno, se va a generar el alcano correspondiente. Ambas reacciones, la del alquino para generar el alqueno y la del alqueno para generar el alcano, necesitan como catalizador un metal. No basta el hidrógeno gaseoso. Si ustedes quitan el metal, la reacción procede a una velocidad tan pequeña de que en la práctica la reacción no ocurre. Por eso necesitan como catalizador un metal que puede ser níquel, paladio o platino. Muchas gracias por su paciencia en escucharme.